Nos acompaña hoy en la entrevista central Bautista Rojas Gómez, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Doctor, bienvenido ahora por la Super 7. Vamos a comenzar este diálogo con el proceso interno de Fuerza del Pueblo. Veo que van avanzando, ya están en la etapa final. ¿Cómo ve el proceso para la elección del secretario y de los demás dirigentes del partido? Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad. Como usted bien señala, estamos ya en la fase final de lo que es el Congreso Elector. Ya la primera parte que es la que vino a conformar el esqueleto jurídico del partido, pues concluyó exitosamente. Y nos corresponde ahora hacer la escogencia de las autoridades del partido, desde los presidentes de direcciones municipales, de distritos municipales, provinciales, el presidente del partido, una parte de la no reservada de la dirección central y una de las experiencias importantes que hemos venido viendo es que un alto porcentaje de las autoridades en los municipios, en las provincias, pues se han consensuado, aunque van a elección, van como con plancha única. En muchos municipios, muchas provincias, ya en la totalidad de los municipios y de los distritos municipales y algunos distritos municipales y las circunscripciones hemos cogido las comisiones electorales que van a dirigir estos procesos. Y esta semana, fundamentalmente, pues lo que nos corresponde es algunos acuerdos que se están cristalizando por un lado, y por otro lado ya comenzar el proceso de capacitación de las comisiones municipales electorales y de circunscripciones. ¿Eso se define este año ya, doctor? Sí. Okay. Yo pienso que en el mes de agosto el plan nuevo de organización que nació del proceso anterior, pues lo estaremos trabajando, que no es otro que vincular la 18.000 o los 18.000 colegios electorales y los recintos a una dirección media o a una dirección de base. Nosotros, el 31 de diciembre de este año, esperamos tener vinculado totalmente el partido a los recintos y a los colegios electorales y que ya los compañeros estén trabajando directamente con los electores de cada uno de los territorios. Muy bien. Esa era la parte que iba a preguntar. ¿Satisfecho? Doctor, todos sabemos del liderazgo del presidente Fernández y que es un hombre conocido, ya es solamente la boleta y el presidente Fernández, pero el partido en sí, ¿ustedes se sienten satisfechos con el conocimiento que tiene la población, con la fuerza del pueblo? Sáquenme a Leonel Fernández, la fuerza del pueblo que lo identifique, porque hubo dificultad en las elecciones pasadas de que sí conocían a Leonel Fernández, incluso no estando en el PLD, el 35% creo que era, pero no sé cómo va el asunto de la fuerza del pueblo, que es necesaria también. Bueno, esa es la marca que tenemos que colocar. Okay. De hecho, ya una buena parte de la población, aparte de mencionar a Leonel, está mencionando el partido, la fuerza del pueblo. Entonces, una de las estrategias que tenemos que desarrollar necesariamente es la vinculación del partido con la sociedad, que acabamos de anotarlo en el Congreso Franklin Almeida, igual que la vinculación del partido, de los organismos del partido con los recintos y los colegios electorales. Nosotros no habíamos podido desarrollar hasta el momento por la brevedad que tuvimos de cara a las elecciones, tanto del 20 como del 24, desarrollar los instrumentos que dieran a conocer el partido, pero ya no habrá un solo colegio electoral que por lo menos no tenga 13 militantes del Partido Fuerza del Pueblo trabajando con X cantidad de electores, y ya pienso que no es lo mismo que en el 20, que en el 24, y para el 28 nosotros estaremos ya no liderando la oposición, sino liderando el electorado dominicano. Doctor, sin lugar a dudas, ustedes son el partido más joven del escenario, por lo menos el partido de los partidos mayoritarios, y ahora mismo liderando la oposición, y de ahí viene la pregunta del compañero
Mayo Banet, pero ciertamente hablar de Leonel Fernández, todo el mundo sabe quién es Leonel Fernández. Sin embargo, hay una población bastante grande que se entiende que inclusive puede ser decisiva, de 18 a 30 años, que no vivió los gobiernos del doctor Fernández. Por lo menos no tenía la conciencia de analizar el producto de esos gobiernos, que ahora son muy importantes para el voto. ¿Cuál es la estrategia que pretende llevar a cabo la Fuerza del Pueblo para llegar a ese segmento? ¿Qué ofrecerle a una gente joven que va a votar por un partido nuevo, pero por un partido nuevo con un liderazgo, que es un liderazgo que viene desde el PLD? No es un liderazgo nuevo realmente. Mira, este gobierno es tan malo, el que tenemos ahora, Ay, Dios mío. que ese solo hecho hace que esa juventud, que ese segmento de electores se pregunte, pero ¿y qué pasó en aquel tiempo? O sea, un gobierno tan incapaz que ha llevado a este país a que la inversión pública en 60 años, este año sea la más baja de la historia, los últimos 60 años. Entonces, eso ha llevado a que a esta población joven se pregunte, ¿y quién gobernó antes que este? Bueno, Danilo Medina, el PLD, que lo desacreditaron en base al descrédito, pues lo llevaron a ese partido a una situación extremadamente difícil y con un liderazgo muy pobre. Entonces, ¿qué pasó antes de eso? Con esa población joven. Comenzó, tú te preguntas y dirás, bueno, con Leonel Fernández el país comenzó a conocerse en el mundo. Con Leonel Fernández la juventud comenzó a tener oportunidades en los estudios de grado, de posgrado. En tiempo de Leonel Fernández, aunque no comenzó con él, sino 4 años antes, el Ministerio de la Juventud comenzó a desarrollar un trabajo importante en el seno mismo de la juventud. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología comenzó a impactar la juventud dominicana. Entonces, la alternativa necesariamente será nosotros mostrarle a esa juventud las oportunidades que significa un gobierno de Leonel Fernández. Por ejemplo, a mí que me tocó trabajar el área de salud, fundamentalmente en los últimos 8 años de gobierno del presidente Fernández, puedo decirle a la juventud de este país, y lo saben los médicos residentes que estuvieron con nosotros en esa época, y los médicos en sentido general, las enfermeras, que comenzó a darse una nueva posibilidad en ese sector. Nosotros podemos coger los médicos, las enfermeras, y llevarlo a cada rincón de la República Dominicana donde Leonel Fernández puso la mano. Que eso no se menciona. Aquí se menciona mucho el metro, se menciona mucho el tema del transporte, de carreteras. Porque es lo que uno ve desde aquí, de la capital. Pero en la misma capital, yo digo, el Hospital Oncológico Rosa Julia Tavares, que está al lado de la UAS, eso es un hospital de tercer nivel que se desarrolló, que se construyó totalmente en los gobiernos de Leonel y que está dando servicio ahí. Tú vas a Los Alcarrizos, encuentras el hospital Vinicio Calventi, que se construyó y se inauguró en los gobiernos de Leonel. A mí me tocó el hospital de La Vega, el traumatológico Juan Bosch. A mí me tocó el hospital del 28, el Rodolfo de la Cruz Lora. Y la ciudad sanitaria. A mí me tocó la ciudad sanitaria, sí. O sea, donde está el Ney Arias, el Hugo Mendoza, el Reinaldo Almanzar, y que quedó un 90% el hospital general, sí. General. Sí. Que, ya lo terminaron, sí. Bueno, lo están concluyendo. No, lo inauguraron. Incluso le cambiaron el nombre. Sí, está abierto. Porque el hospital se llamaba Nelson Astacio. Y le pusieron el nombre de un gran internista, un gran neurólogo, un gran médico de Mario Tolentino Díaz. Pero el hospital se llamaba Nelson Astacio. Bueno, el tema es que si nosotros tomamos eso, pero si nos vamos a Santiago en materia de salud, los Cabralitos, como le dicen, el hospital de Bellavista, del Ensanche Libertad,
de Monte Adentro, en fin, las unidades de atención primaria, el hospital de Navarrete, el hospital de Villa González, el hospital de Baitoa, el hospital de... Son cientos de establecimientos de salud que se hicieron en salud solamente. Y fue una gran decisión importante el haber el gobierno dado apoyo, financiamiento en principio al Hospital Metropolitano de Santiago, que se ha convertido en un referente. Bueno, eso fue incluso una estrategia de la parte económica del gobierno para iniciar, revivir la inversión pública en la República Dominicana. Ese hospital estaba paralizado, hospital privado. Se le invirtieron $10 millones, los cuales fueron devueltos al gobierno con intereses, y ahí comenzó a dinamizarse la economía de Santiago. Es lo que te digo, o sea, un gobierno con visión, con hoy planes. Hoy es un centro de inversión privada en materia de salud. Así es. Hoy Santiago es el hub de turismo de salud de Centroamérica. Entramos a salud y a mí me preocupa algo que he venido hablando hace un tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con el programa de medicamentos de altos costos? Que tengo varias personas que estoy haciendo las gestiones. No están entrando nuevos pacientes, están en fila. ¿Cuándo fue que eso comenzó? Y si usted tiene algún conocimiento de qué es lo que está pasando, falta recursos, ¿por qué hay una dilación en entrar personas que tienen cáncer y que tienen otras condiciones o enfermedades que requieren de medicamentos que hay que pagar millones de pesos mensuales? Mire, ese programa comenzó con nosotros. ¿En qué año fue eso? En el 2006. Okay. Comenzamos pequeño, eso fue avanzando bastante, pero sucede que ciertamente el presupuesto de los protegidos hoy es 3 veces mayor que cuando entró este gobierno. Sí. Pero sucede que los medicamentos han subido 5 veces con relación a ese mismo tiempo. O sea, si tú tenías 1 y hoy tienes 4, y ese medicamento en aquella ocasión costaba 100,000 pesos. 100,000 y hoy cuesta 500,000. Sí. Entonces, tú no has aumentado el presupuesto realmente. Pero yo pienso que uno de los temas ahí fundamentales es el tema de la planificación. Hasta que nosotros salimos del sector, debo decirle que nosotros en el mes de octubre, antes de aprobarse el presupuesto, teníamos el plan de compra de medicamentos, se lo entregábamos al Promese Cal, que era el que adquiría los medicamentos, excepto los protegidos, que como eran medicamentos como que tenían un solo suplidor, usualmente, pues son moléculas nuevas, para su adquisición se requería, incluso no había competencia, porque si era un solo suplidor, era suplidor único, y encima de eso, como son moléculas nuevas, los años que son 10 las patentes. De las patentes, pues permanecían en las manos, y no era muy atractivo incluso en materia de genéricos producirlo, pero ya incluso hay genéricos que ¿qué hacemos entonces para esa gente que necesita, que están suplicando, que están viendo pasar el tiempo casi al morirse? ¿Qué hacemos? Hay que planificar esas cosas y eso hay que darle respuesta. Doctor, la seguridad social tiene mucho que ver con eso, o sea, la cobertura. Ese es uno de los temas, porque nosotros nada más también queremos echarle el dado al Ministerio de Salud, pero la ley 8701 no ha llenado su cometido en lo que tiene que ver con servicios de salud en áreas de este nivel. Doctor, perdón, Wendy, para no sacar al doctor de ahí. El asunto de SENASA es una parte fundamental para la sociedad dominicana, que es uno de los mejores seguros, no solamente para los ciudadanos de a pie que andan por ahí. En realidad, ¿está haciendo el papel que uno espera el SENASA? Sí, lo ha hecho. Para mí es la administradora de riesgos de salud que más le responde al usuario. O sea, que ha actuado con mayor apego a la ley y a las disposiciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Porque en estos días tenía supuestamente una situación financiera. Supuestamente.
No tiene Bueno, una, inyectaron 4.000 millones de pesos. tiene una situación financiera porque lo que le estaba diciendo. O sea, los costos, Ok. se compensan con dinero. Ok, pero O sea, el tú no presidente- mejoras. Pero no le presidente- preocupa a usted eso, la Pero situación por de su- Senasa. Por supuesto, Senasa es la institución o sea, del Estado que está destinada y se creó para darle servicio y cobertura de salud a todas las instituciones públicas. pero me Y dicen fíjense que nosotros no encontramos Pero eso no que se hay decenas de instituciones públicas que tienen contrato con instituciones Pero privadas, me dicen, con doctor, prestadoras de servicios de salud me dicen que el privados. director ha sido muy eficiente, el doctor Santiago. No hay duda, Sí. Sí. no hay duda. No tengo ninguna duda. Pero de con eso. déficit. Ok. Yo no sé cómo tú puedes ser eficiente con déficit. Pero, ¿por qué? Bueno. No, Pero espérate. Oye, No, no. Si yo quiero una empresa, pero espérate, Giovanni, Sí, porque la lógica me dice a mí, si yo tengo una empresa y tengo un déficit de 5.000 millones de pesos, ¿cómo carajo puede ser eficiente? O si se justifica como que dice el doctor, porque Pero lo que ya ocurre eso es otra que- cosa. Es que le han cargado a Senas la cobertura, por ejemplo, antes era el policía, el militar, ahora la familia, los descendientes, todas las cosas. Y han ido cargando, El problema cargando. está en la carga. Entonces, mira ahí, la mira ahí, respuesta, yo pienso que tiene Ahora que ser dame la razón. la ahora. respuesta económica. O sea, que el ya. Estado no es que está tapando un hueco, es que tiene que mejorar lo que le suple, Exacto. porque se supone, por ejemplo, que todas las instituciones del Estado, no del Poder Ejecutivo, del Estado Dominicano, o sea, el Poder Judicial, del Legislativo, todo debe tener cobertura por el SENASA. Y sucede que una buena parte de eso, El problema no es del director, Tiene- es de la carga. yo creo que es de la La carga. carga. Wendy Lora. Doctor, justamente quería ir al punto de la ley de seguridad social y quiero empalmar algo que dicen mis compañeros con ese tema. Nosotros hemos entrevistado varios doctores aquí y hablamos, por experiencia personal, me pasó con mi mamá, de cómo, por ejemplo, el seguro a una operación que ya existe un método que a años luz, primero genera que sea más fácil la curación y menos riesgosa la operación, como por ejemplo el tema de la paroscopía. Pero el seguro te dice, no, eso yo no lo cubro. Tiene que ser una abertura total y Ay, esa parte padre yo no lo cubro. mío. Ese de establecer dentro de los seguros el catálogo de otras técnicas más avanzadas, ¿es un tema de la ley de seguridad social o es un tema resolutivo por una resolución? ¿Cómo manejar eso? Bueno, eso es una responsabilidad de la Superintendencia de Salud, de la CISARRIL. O sea, la CISARRIL, mediante resolución que emite el Consejo Nacional de la Seguridad Social, amplía el catálogo, o sea, la cobertura, y sobre todo, como usted bien apunta, cómo es posible, si tú, un abordaje, hacer una vesícula, tú la puedes hacer por la Justamente una paroscopía, vesícula. no invasivo. Entonces, que el seguro te exija que le hagan el abordaje abierto, pues, cosa que ya prácticamente está en desuso. La política. O sea, entonces, eso eso tiene que resolverlo la CISARRIL Doctor. con una y- resolución. Y no han pensado ustedes desde la Fuerza del Pueblo llevar este tema de nuevo al Consejo Económico y Social? En una ocasión estuvo, no pudieron ponerse de acuerdo. ¿No será bueno volver a tratar ese tema ahí donde convergen todos los sectores? Ese tema Porque hay es que- una ley que hace mucho Ese tiempo tema hay que revisarla. trabajarlo en el Congreso. Ya. El CES no está para eso. Ese gran, la gran equivocación que tenemos nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros abordemos estos temas en el CES, llegue entonces al Congreso donde se hacen las leyes, donde se modifican las leyes y te sacan algo totalmente? Eso es perder tiempo. Eso está hoy en una comisión bicameral en el Congreso Nacional, que eso se trabajó durante 3 años, eso está prácticamente consensuado. Ahora, el poder de los intermediarios, la intermediación financiera, que son las AFP,
y las ARS. Se meten allá. Se meten, por supuesto, Pero y venga piden acá, todo. doctor, usted está diciendo muchas cosas ahí. No es que se mete, que cogen cuarto, le dan cuarto. Ah, no sé, eso no. ¿Y para qué otra cosa van a meter? No hay maletín, ahí no hay maletín. Ahí es que yo me pongo Eso se bruto. superó, Perdón, doctor. No, pero yo no puedo asegurar eso. No, Yo no, estuve usted lo va a ahí. asegurar, pero ¿a qué y van no a lo vi. visitar? ¿Qué van? ¿A pelar los dientes? ¿Qué van? A defender. A enseñar el cuerpito a de defender lo que ellos palito entienden del que le pecho. corresponde. ¿Y con qué se defiende eso? Pero eso. Con nada, eso- con boca, así, hablado. No, yo estoy. No, usted no va a decir que cogen, ni yo lo estoy viendo, pero ¿a qué van ellos? A visitar, Hacer mire, lo mismo, fulano, hacer lo por mismo. Dios. Es que financian Entonces campañas. los congresistas debemos tener la obligación entonces de actuar. Exacto. Por ejemplo, yo le digo a usted, yo dejé un informe que lo firmé ahí y que por supuesto nunca se leyó en el Senado. no, porque la presidía en esa ocasión la Cámara de Diputados, la Comisión Pacheco estaba ahí como Bicameral. presidente. Sí, señor. Hijo, Y qué hoy cosa es. igual la preside la comisión, Sí, incluso siempre, un gran siempre. técnico que es el compañero Rafael Castillo, que es de la Fuerza del Pueblo. Va a terminar el proceso interno ya de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, faltan 3 años para un proceso electoral, el del 2028. Faltan 3 años. Estamos habiendo culminado mayo de este año, estamos en junio, faltan 3 años, casi preciso, exacto. El cuadro que tenemos es un precandidato o un aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno de entre 24 que tiene la primacía, David Collado. Un aspirante presidencial del PLD que entre los 6 o 7 que se han mencionado tienen la primacía, Francisco Javier García. Y estamos con un único aspirante en la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. El sábado un ingeniero me sorprendió con una lista de los aportes de Leonel Fernández en el tema vial, frente a una crisis que estamos viviendo ahora. Y me lo hizo uno por uno. Dice, comienza a contar, Salvador, tal cosa, 1, 2, y llegamos a 12 aportes en términos vial. Faltando 3 años. ¿Cómo se resuelve llegar hasta el 28 con una candidatura, sabiendo ya todos nosotros que Leonel tiene el mayor porcentaje de los precandidatos o de los aspirantes presidenciales al país? ¿Cómo llegar hasta el 28? Bueno, esa es la gran responsabilidad que tenemos los dominicanos, no solamente la Fuerza del Pueblo, los dominicanos. ¿Cómo llegar soportando esta tragedia? Pues esto es una tragedia, realmente lo que está viviendo el pueblo dominicano. ¿Cómo los pobres de este país van a llegar al 28 comprando el arroz, la habichuela, la carne cuando le toque, el arenque, el bacalao, el huevo? ¿Cómo los pobres de la República Dominicana van a llegar al 28 comprando medicina cara, servicios de salud caros? ¿Cómo los dominicanos van a llegar al 28 pagando la luz cara y teniendo apagones, cosa que era del pasado, teniendo apagones de nuevo? Y con un primer cuatrimestre en materia eléctrica que subió con relación al año pasado, que son las relaciones que ellos buscan, un 4%. O sea, el subsidio, y aún así deficiente. ¿Cómo va a llegar este pueblo al 2028 cuando este gobierno llegó una funda de cemento que costaba 240 pesos? Hoy cuesta 560 pesos. ¿Cómo va a comprar la varilla, los materiales de construcción, la pintura? ¿Cómo va a mejorar su vivienda? Ese es el gran problema. Ahora, la Fuerza del Pueblo, una vez concluya este Congreso elector, tiene que irse al pueblo a sufrir con él, a decirle qué es lo que hay que hacer para salir de este gobierno, Con el candidato definido. a trabajar. No, el candidato es lo de menos. El mejor candidato, que Leonel Fernández va a ser candidato nuestro, pero
nosotros vamos a cumplir con los plazos de ley. El mejor candidato. Van a esperar octubre de 27. Sí, el mejor candidato es de gobierno. Es esta tragedia, pero hay que compartirla con el pueblo. Hay que crear conciencia. Hay que movilizar al pueblo alrededor de sus necesidades. Esta comodidad que está teniendo también este gobierno no puede mantenerla. Es decir, ustedes van para la calle el 26. Nosotros debemos comenzar el 1 de agosto a trabajar con el pueblo, a educarlo, a crearle conciencia, a que sepa que estas elecciones del 24 que fueron compradas, oigan lo que estoy diciendo, con una abstención inducida, una abstención que tú ahí te sientas con personas donde habían 7 votos. ¿Inducida o la gente no le interesaba? No, la indujeron. Fulano va a votar por Leonel, 7 votos en esta casa. Voy, te doy el 50%, te lo compré a 10,000 pesos. Son 70,000 pesos, te doy el 50% ahora, y cuando yo vaya a las 6:30 de la tarde, que tú no fuiste a votar, la otra parte. ¿Y cómo demostrar eso, Bauta? Bueno, porque la gente lo sabe y lo dice. ¿Y cumplieron, le pagaron o tumbaron algunos? No, tumbaron algunos, tumbaron a los que se llevaron directamente de otro partido, que le ofrecieron las pensiones, y las pensiones las están dando ellos mismos. Que debo decirle que estamos hablando de 32,000 millones de pesos en pensiones que se han ido. Mucho dinero. Óyete, de gente que no han trabajado nunca en el Estado y que no tiene mérito para eso, de gente que vive en Estados Unidos hace 40 años y nada más han venido aquí a tomar posesión, Doctor, pero de esas pensiones. Se dice que la mayoría de esas pensiones son solidarias. Solidaria. La pensión solidaria la establece la ley 8701 y son pensiones a un máximo de 6,000 pesos. Entonces, a ti te dan 70,000 pesos, ¿es solidario? Es un privilegio. Depende de la gravedad que yo tenga. Es un privilegio, que gravedad. Pues 6,000 pesos lo que da para beber chocolate en la mañana. Está bien, es gravedad. Yo te estoy diciendo que gente que 6,000 tiene... pesos, doctor, es para beber chocolate por la mañana. Bueno, pero esa es la pensión solidaria. Esa es la que manda la ley 8701. Y cuando la canasta familiar El está tan criterio alta, para entregar una pensión de 70,000, ¿cuál ha sido? Pregúntaselo a Luis Abinader. Pregúntaselo a él, que es el que firma esos decretos, que tiene que estar consciente. ¿Cómo yo afirmo un decreto de gente que vive en Estados Unidos, que el único mérito que tiene que son militantes del PRM? Pero no solamente en Estados Unidos, tú lo buscas, los viejos militantes lo han acotejado, sin haber sido nunca, haber cotizado un centavo a los fondos de pensiones, porque ustedes le pagan a la tesorería, a la seguridad social. Claro. Los empleados públicos y privados pagan a la tesorería, pero mantener esos vagos, incluso personas que no requieren de pensiones, que tienen propiedades rurales y urbanas, que tienen negocios, que tienen su actividad económica fuera del país, porque viven fuera del país. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que sentarnos con la gente. Eso se puede revisar más adelante. Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. Un decreto tumba otro decreto. Eso hay que revisarlo. Pauta, el tema migratorio. Nos encontramos con una cumbre, con un encuentro que todos hemos felicitado, de los 4 presidentes vivos del país. Ellos han acordado, enviado una solicitud a la ONU y a varios presidentes del mundo en la necesidad que tiene República Dominicana de que le acompañen, por lo menos, frente a un tema espinoso como el de Haití. Sin embargo, aquí mismo nosotros hemos dicho, los partidos tienen que no solo sus líderes asumir el compromiso, sino convertirlo en un compromiso de su partido, de cara a que viene incluso unas elecciones para que ese partido sea el que sea que llegue al gobierno, al poder de los 3 que están corriendo de cara al 28, pueda asumir la continuidad de cualquier acuerdo que se haga. Y Hipólito Mejía, uno de los presidentes presentes allí, se pronuncia diciendo que hay que regularizar haitianos. Una de las figuras presidenciales
de las principales figuras de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, anota que hay una necesidad, por lo menos, de resolver el tema de los trabajadores temporeros. Es decir, nosotros estamos frente a un tema en el cual debemos definir más cosas de las que ya se han definido en el encuentro de los presidentes. ¿Tiene la Fuerza del Pueblo algún evento, alguna decisión para conocer el planteamiento que va a asumir como partido en torno al tema de la migración? Mire, el partido ha venido viendo este tema a profundidad y nosotros vamos a exponer nuestro punto de vista en el Consejo Económico y Social. Ahí vamos a establecer los puntos de vista y vamos a acordar. Porque la carta que se envió a los presidentes de los países que conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo permanente y lo transitorio, una nota muy diplomática. O sea, si usted le escribe a Donald Trump, tiene que decirle, mire, ustedes toman las aduanas de Haití, ustedes defalcaron Haití, ustedes desbarataron el aparato productivo de Haití, ustedes son corresponsables de la falta de institucionalidad en ese país. Estados Unidos, el imperio que también lo hizo aquí, Francia, ustedes le cobraron al pueblo haitiano un costo muy alto Es decir, por el pago de su independencia. La carta la hizo Luis. Solo. No creo. ¿Usted está inconforme con la carta? No creo, yo no estoy inconforme ni el partido. ¿O estuvo mal dirigida? Yo estoy hablando como persona. Ah, o sea, ya. Individualmente, no como partido en este caso. Lo que yo opino, cómo hay que enrostrarle a los responsables de la crisis haitiana, la situación. Nosotros no somos responsables de esa crisis. Y si los gringos quieren, si los franceses quieren, si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quiere, lo que tienen derecho a veto, si quieren, resuelven el problema de Haití de un plumazo. Pero me dejó Eso a es China cierto. y a A Rusia. China y a Rusia, no lo he dejado. El Consejo de Seguridad dice lo que tienen Capacidad de derecho veto. a veto. Inglaterra, Rusia, Francia, China, y Estados Unidos. China y Estados Unidos. Bauta, ya hay fecha para la reunión del Consejo, ya. Del Consejo de Seguridad. Económico. Se está reuniendo el Consejo Económico y Social. Digo, ya lo han citado ya ustedes como partido, ¿no? Nosotros ya mandamos a una primera reunión esa y ya tenemos delegación para las 5 mesas Doctor, que se van Sí, a yo sé trabajar. que hubo un encuentro que tuvo Paliza, pero yo digo ya las reuniones formales para la discusión. No, pero para eso las no. mesas todavía, Nosotros nos reunimos todavía. como partido en el día Doctor, de mire, hoy y tendremos información. Doctor, desde aquí le voy a hacer una sugerencia al presidente Fernández. Como él está en tercera base para llegar al gobierno, está ahí, en tercera base, estilo de Gil. con un toque. Le sugiero que no ponga a Bauta como canciller. Sería un fracaso total, ¿eh? Bauta, oiga eso. No, pues yo lo estoy diciendo delante de Bauta. No, es que tú sabes, yo hablo en dominicano, yo hablo español, yo hablo en dominicano. Bauta maneja un programa muy cercano a Estados Unidos. Dígale, doctor. El Usted doctor es un hombre. Bauta es un hombre Mire, exageradamente mire, serio y Giovanni, transparente mire. y piensa y dice lo que piensa, porque no juega. Mire. No juega. Él no trata de Yo estoy cargo. con él porque un hombre que Señor, yo le carácter voy a decir, le dé el frente, pero. Sí. ¿Eh? Oiga, si a mí, Ah. para cobrar la deuda que tiene Estados Unidos con este país, con el mundo, tengo que renunciar absolutamente a todo. Renuncio No, a yo todo. sé que usted es porque capaz, yo yo le lo voy a sé. decir una cosa. La deuda de Estados Unidos con la República Dominicana no solamente es de sangre. Oye, es una deuda que algún día tendrá que pagarla. El rezago, el atraso que tiene la República Dominicana y Latinoamérica, se lo debe a Estados Unidos. Y yo no tengo... Y déjeme decirle, yo estoy de acuerdo con usted con lo de Haití, que de un plumazo lo resuelven. bueno, Yo estoy de acuerdo. entonces, Pero ya usted sabe, allá arriba es fuera la oposición. Doctor, y no una Si visión usted como le dice muy... al doctor Fernández, ¿está lo que dice? Profesor, Yo lo voy a Vamos a provocar. tomar Entonces, diplomático. no una visión como Venga muy acá. cómoda, solo culpa de Estados Unidos y nosotros, el liderazgo nuestro también, en medida mayor o menor a diferentes países. ¿No ha habido también una actitud, digamos, genuflexo, irresponsable? hay gente que de ha algunos? vivido de rodillas. Hay gente que ha vivido de rodillas. O sea que su dignidad y su compromiso con la soberanía nacional no le importa nada. O sea,
Eso no, eso, o sea, el hecho de tú justificar la intervención del 16, la del 65, o sea, que haya gente que haya notificado. No hay forma de Oye, justificarlo. por el nombre que tengan, por lo alto que estén en la escala económica de este país, para mí no significa. Y a Leonel absolutamente Fernández nada. no le tienen anotado en la bitácora de la política exterior de Estados Unidos el hecho de que trajo a Fidel Castro, recibió a Mahmoud Abbas de Palestina, reabrió relaciones diplomáticas con Cuba, ejerció una serie. Hillary Clinton vino aquí a decir que no aceptaran a Mahmoud Abbas, que el problema Israel-Palestina era en conjunto y una serie de cosas, decisiones que en Estados Unidos se entienden como una criada respondona, llamémosle así, usando un término literario. Eso frente a es un Estados Unidos. derecho soberano del pueblo dominicano a autodeterminarse, o sea, decir lo que entiende que debe ser. Ese es un derecho que tenemos los Danilo, que dominicanos. reabrió relaciones Y diplomáticas con nosotros, China, o abrió relaciones en con China absoluto, comunista. yo creo que son manifestaciones de dignidad y de soberanía del pueblo dominicano para con su pueblo. O sea, Bauta, dos cosas para concluir. ¿Cree usted que la clase política dominicana, sobre todo los que tienen poder de decisión en el Congreso, tienen que definir el problema que tenemos de aprobar un presupuesto deficitario cada año? Y lo venimos haciendo desde 2004. Ahora mismo el presupuesto tiene un déficit de casi 300.000 millones y hay que buscarlo siempre en préstamos, sea Leonel Fernández que gobierne, sea Abinader que gobierne, o sea Francisco Javier o cualquiera que elija el gobierno, el pueblo del PLD o de cualquier partido. No es importante ponerse de acuerdo y definir esa parte y definir si es necesario una reforma fiscal incluso para darle al Estado la capacidad de responder. Totalmente de acuerdo con usted, sobre todo en este momento que la cosa está tan clara. 32.000 millones de pesos en pensiones y 72.000 millones de pesos en aumento de la nómina pública en estos 4 años, 4 o 5 años. 100 y pico. Entonces usted tiene 113.000 millones de pesos que lo ha incrementado este gobierno al presupuesto. O sea, ya usted tiene un 1.5 de ese déficit en su mano. Después haga lo otro, porque ciertamente esto hay que equilibrarlo. En algún momento habrá que tomar las medidas que sean necesarias para equilibrar el presupuesto, porque esto hace insostenible la economía de este país y el manejo presupuestario de este país. O sea, nos estamos hundiendo de una manera que no habrá otra forma que no sea ese, cubrir el déficit con préstamos. Doctor. Y usted tiene que tener con qué pagar. Doctor, la reforma fiscal es un tema pendiente desde que nos diéramos la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012, ley de Leonel Fernández. Doctor, ¿ese sería un tema a tratar por Leonel Fernández en un gobierno del 28? ¿Tendríamos de parte de Leonel Fernández una reforma fiscal que nadie ha querido meterle el guante? Bueno, hay que tomar una decisión con relación a eso. Pues yo le estoy dando donde hay 113.000 millones de pesos que usted hoy, si usted quiere, lo decide, de botella y de dinero que lo están tirando al sumidero. Por ejemplo, yo le estoy diciendo que el déficit eléctrico, o sea, se incrementó en el primer cuatrimestre y ya nosotros superamos un 4% lo que optamos, lo que quemamos en el año 2024. O sea, ese es un tema que hay que resolverlo, el tema eléctrico. Eso significa una parte importante del déficit. O sea, que tenemos que hacer probablemente una reforma integral. O sea, una reforma que realmente impacte y beneficie a las grandes mayorías nacionales, y es posible eso. Mire, finalmente, ¿a qué usted aspira ahora en el partido? Aspiro a que concluyamos con éxito el Congreso Elector. Aspiro a que cumplamos con a cabalidad con la línea organizativa aprobada por el Congreso Franklin Almeida Rancière, con la línea electoral. Aspiro a que la fuerza del pueblo se coloque al lado del pueblo dominicano en su lucha por salir de esta tragedia. Y aspiro sobre todo a que el próximo presidente se llame Leonel Fernández en el año 2028. ¿Y no aspira a seguir como secretario de organización? Yo aspiro a hacer dentro de la fuerza del pueblo
lo que la fuerza del pueblo decida conmigo. Yo soy un militante de este partido que está disponible para lo que la fuerza del pueblo me necesite. Mire, doctor, todos sabemos que el líder de ese partido es el expresidente Fernández y sabemos que será seguro el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué tanta insistencia de una parte del liderazgo de ese partido, incluyendo al vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, que dijo que casi el 90% de diputados han decidido escoger o apoyar a Omar Fernández? ¿Por qué esa cosa con Omar Fernández, a sabienda ellos que es el presidente Fernández que va a ser el candidato? Bueno, porque tenemos el privilegio de tener dos presidenciables. Con cualquiera de los dos ganamos. Ahora ¡Qué astucia, ahora se requiere de la experiencia, del conocimiento de Leonel Fernández. Oye. Gracias. Pero tenemos dos. Salió debajo de la rueda del camión. Gracias a Bautista Rojas Gómez, miembro de la dirección política canciller, del partido Fuerza del Pueblo. Vamos a la pausa.